Bien, comenzamos este encuentro de Evangelio, Teología y Vida. Nos vamos a introducir el Evangelio el próximo domingo. Eh, es muy lindo el Evangelio, toda la semana el Señor nos sorprende con palabras que son muy significativas. Y tal vez la forma de comenzar hoy día, les voy a mostrar brevemente el lugar donde sucede el Evangelio de hoy. En verdad, no sucede aquí, pero aquí se construye una iglesia. Estamos en Jerusalén, arriba del Monte de los Olivos. Hay una iglesia que se llama el Pater Noster. En verdad, se trata de una iglesia, una basílica, cuyos restos originarios son del siglo IV, construido por Santa Elena, la mamá de Constantino, que era un lugar cercano a lo que fue la ascensión del Señor. Después, cuando va Egeria, que es una peregrina española, en el siglo V, ella este lugar lo llama la iglesia de Eleona. Y así se conoce como la iglesia de Eleona, una iglesia original del siglo IV, junto con el Santo Sepulcro y junto también con la Basílica de Belén, construida a las tres por Santa Elena. Después se destruyó, se derrumbó, nunca se reconstruyó. Los cruzados volvieron a establecer un espacio grande y hoy día hay aquí un monasterio carmelita, que es muy bonito porque en los pasillos de este monasterio, en los pasillos externos, está el Padre Nuestro puesto en distintos idiomas. Este lugar se llama el lugar del Padre Nuestro. ¿Por qué se llama así? Porque hay unas cuevas en este lugar donde Jesús seguramente iba a esta zona con sus discípulos y descansaban ahí en estas cuevas, se protegían del sol y se reconoce como el lugar en el fondo donde el maestro daba la enseñanza a sus discípulos. Dentro de las enseñanzas, sin duda que el Padre Nuestro ocupa un lugar muy especial. Así que por eso se llama hoy día esta Basílica del Padre Nuestro, que en verdad no sucedió acá, pero ahí reconocemos este lugar del Pater Noster. Algo más que decir de este lugar, que la vista hacia Jerusalén está al frente, Jerusalén, al frente del templo, Jerusalén se ve toda la ciudad antigua, la verdad es que es muy bonita. Ahí uno baja hacia lo que es el Huerto de los Olivos. Y está muy cerca, por detrás del cerro, estaría lo que se llama Betania, la zona de Marta, María y Lázaro. Entonces se juntan porque justo el Evangelio del domingo pasado fue Marta, María y Lázaro, y hoy día se nos regala el Evangelio del Padre Nuestro. Ahí cerquita, un poco más allá, en la cumbre de este monte, se reconoce este lugar entonces donde Jesús entrega la enseñanza al Padre Nuestro. Es más bien un lugar teológico que arqueológico, pero muy significativo igual. Vamos a nuestro Evangelio. Estamos en el capítulo 11 de San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies. Ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que, aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Bueno, nos toca un evangelio, ¿cierto?, que se refiere al tema de la oración. Creo que es muy bonito poder introducirnos en este tema hoy día. Y hoy día especialmente porque pareciera ser un tema tan secundario en la vida de tantas personas. Nos vemos atareados, ajetreados, Marta, el domingo pasado, ¿cierto? Ajetreados por un montón de cosas, vivimos a un ritmo bastante frenético y tal vez lo primero que cortamos cuando no tenemos mucho tiempo es precisamente la necesidad de orar. Cortamos por aquello que nos sale fácil cortar. Hegel decía: la lectura del periódico es la oración matinal
del hombre moderno. Tiene razón. No tenemos tiempo para rezar, pero tenemos tiempo para leer el periódico. Es bueno preguntarnos, ¿qué hemos ganado culturalmente con esto? ¿Y qué perdemos cuando la oración desaparece también de nuestra vida y de nuestra sociedad? En verdad, somos personas modernas, ¿cierto? Nos sentimos autosuficientes, confiamos en la ciencia y en la tecnología, como si ellos fueran a solucionar nuestros problemas. Pensamos que no necesitamos de la oración, sobre todo porque la vida consiste en ser eficientes nosotros. A esto hay que sumarle, sin duda, una comprensión bastante errada que tenemos de lo que es la oración. Y aquí se las voy a poner un poco exageradas, pero cada uno verá cuánto de esto le llega o no. Esa oración que consiste, por ejemplo, en repetir fórmulas. En verdad, no tenemos mucha necesidad de esto. Jesús ya lo dijo cuando les dijo a sus discípulos, dijo, cuando recen, no multipliquen las palabras como los hacen los paganos. Hay otra forma de rezar, que es la oración en la cual se le pide a Dios obtener algún favor de Él, para uno mismo, para los demás. Le pedimos con la mejor de las intenciones salud, éxito en los negocios, incluso paz familiar, que son cosas buenas. Ahora, estos problemas en verdad que son más bien cotidianos, no los tiene que resolver Dios. Nosotros tenemos la tarea de resolverlos. Esto no es orar de verdad, aunque al tiro lo vamos a aclarar, porque es bueno que le pidamos al Señor nuestras cosas, nuestras preocupaciones, porque lo amamos. Y porque lo amamos, queremos compartir con Él lo que tenemos en nuestro corazón. Pero cuando se lo pedimos en la oración, no es que nuestra relación dependa de que se cumpla lo que nosotros pedimos o deseamos, o que no se cumpla. Por desgracia, muchas veces pensamos que así es la vida de fe. Y cuántas personas sienten que Dios las abandona, porque Dios no las escucha, o en definitiva porque Dios no hace lo que ellos quieren que Dios haga en sus vidas. Pareciera que la oración es como justo lo contrario de esto. No llenar a Dios de instrucciones de lo que tiene que hacer, sino tal vez nosotros introducirnos en el proyecto de Dios. Veamos qué pasa con el texto de este domingo, entonces, que nos introduce en la oración. El texto de esta semana, aquí les voy a cambiar la imagen para entender a dónde vamos. El texto de este domingo nos ayuda a comprender qué significa orar. Lo primero que hace es presentarnos a Jesús en oración. Dice que Jesús, después de rezar, 7 veces en Lucas aparece Jesús rezando. En esta ocasión, los discípulos ven a Jesús rezar y le piden que les enseñe a ellos a rezar. Yo me imagino el contexto, cómo habrá sido esto. Habrán visto que Jesús es una persona especial, que cuando le pasaban cosas adversas como a nosotros, seguramente en la vida era perseguido, era incomprendido, habrá tenido dolor como lo tenemos nosotros, pero ellos veían que Jesús recurría constantemente a la oración y seguramente veían que cuando rezaba algo especial ocurría en él. De alguna forma iba respondiendo a la adversidad y a la dificultad sin perder esa paz interior. Era una persona buena, era una persona cercana a los más necesitados, era una persona leal, no tenía miedo de enfrentar los conflictos, era firme y claro en su enseñanza. Seguro que los discípulos vieron en Jesús una relación entre cómo Él vive y cómo Él ora. Las decisiones importantes, Jesús dice siempre, el texto bíblico, que las tomaba después de haber pasado la noche en oración, dialogando con el Padre. Creo que aquí se nos muestra una luz muy importante de la relación que hay entre la oración y la forma de vida que tenemos. Bueno, los discípulos habrán encantado con esto y le piden a Jesús, Señor, queremos aprender a rezar así como tú lo haces. Y es entonces cuando Jesús entrega este Padre Nuestro, la oración de este domingo. Aquí está puesto esta imagen, es precisamente de esta basílica, el Pater Noster en Jerusalén. Aquí está la versión en latín, está puesta en todos los idiomas, aquí está puesta en latín. Bíblicamente hay 2 versiones del Padre Nuestro. Hay una que es más larga, que se encuentra en Mateo, que es la oración que nosotros rezamos los domingos y que rezamos siempre, la oración que hemos convertido en oración. Hay otra que es más corta, como la que escuchamos en el Evangelio este domingo, que es la de San Lucas. Hay una tercera que es más antigua, se cree, que es la oración que encontramos en la Didaché, que es un libro también del siglo I que nos habla de las enseñanzas de los apóstoles. El Padre Nuestro, claro, nosotros lo entendemos como una fórmula
que repetimos como una oración mental, pero en verdad es distinta a otras oraciones que nosotros repetimos, el Ave María, la Salve, etc. Es más bien una oración que sintetiza los temas fundamentales de la vida cristiana, del mensaje cristiano. En la comunidad primitiva se rezaba el Padre Nuestro 3 veces al día, porque era como un espejo frente al cual se ponía todo discípulo. Y frente a este espejo era una oportunidad de revisar su identidad de creyente. Es una oración en la cual podemos chequear si nuestro rostro se corresponde con el cristiano, se corresponde con esta oración. En el fondo, es una oración que nos permite ver si nuestra vida de bautizados está en orden, va por buen camino. Es una composición que sintetiza en forma de oración lo que es la fe cristiana. Por eso vamos a ir recorriéndola, ¿le parece? Con estas expresiones que va utilizando Jesús en esta oración del Padre Nuestro. Lo primero, y tal vez lo más propio de la oración cristiana, es que cuando oren, digan Padre. Aquí no dice Padre Nuestro, dice Padre, santificado sea tu nombre. Padre, Jesús nos dice cómo debemos dirigirnos a Dios en nuestra oración. Es importante el interlocutor, pues no vaya a ser cosa que nos dirigimos, por ejemplo, a un Dios que en verdad no existe. ¿Cuál sería, por ejemplo, si crees en un absoluto, Dios como un absoluto, el cual tú te vas a fundir, como tal vez lo cree los distintos movimientos New Age? Bueno, a ese Dios no le puedes rezar. Tú le rezas a un Dios que es persona, como lo ha enseñado Jesucristo. Pero también dentro de ese Dios que es persona, hay que aclarar, porque para algunos cristianos Dios es como el gran soberano, al que uno le rinde tributo, al que uno se acerca con temor. Por eso muchos se sienten más bien como rezándole no a Dios, sino a los santos. Ante la lejanía de esa imagen de Dios, prefieren rezarle a los santos. Pero si le estás rezando a los santos, no le estás rezando al Padre. Por supuesto que los santos son parte de nuestra oración, pero nosotros hacemos oración en comunión con los santos. Rezamos con ellos y en primer lugar rezamos con María. Ellos son quienes nos han precedido en la casa del Padre. Les insisto, rezamos en comunión con los santos. Pero la oración cristiana va dirigida al Padre. No es que necesitemos recurrir al santo para que Él como que interceda ante Dios en aquellos favores que no nos atrevemos a pedirle directamente a Dios. Toda oración se dirige al Padre y solo a Él, con la conciencia de ser hijos amados. Así, por ejemplo, es toda la oración litúrgica, la que debe ser guía de nuestra oración personal. Yo cuando estudié liturgia en Barcelona, el doctorado, lo hice precisamente en esto, en que toda oración litúrgica está dirigida al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Es importante tenerlo como norma, porque tenemos que ir ordenando nuestra forma de rezar. Cuando Jesús habla de Dios, Jesús lo llama siempre Padre. 148 veces lo nombra como Padre en los Evangelios. Solo Jesús lo llama así, salvo Felipe, cuando le dice, Señor, muéstranos al Padre. La palabra Padre nos habla de un Dios que es cercano, en categoría familiar, que está cerca, que nos acompaña en la alegría, en la pena, en la dificultad. Un Dios, al ser Padre, es un rostro de Dios que se afecta por nuestra respuesta a su amor. Es Padre, un Padre bueno, un Padre que no castiga a los que hacen la elección de no escucharle, atentos. Es Padre significa que todos somos hijos, hijos amados, hijos muy amados por Dios. Siempre. Eso no depende de nuestra reacción a su amor. No depende de cómo vivamos nuestra vida. Somos siempre hijos amados de Dios. Rezando a Dios Padre, tomamos conciencia de que somos hijas e hijos, hechos a su imagen y semejanza. Y esto es importante, tanto los buenos como los malos, como los no tan buenos, porque no hay malos, o hay más malos, no lo sé. Pues la semejanza puede estar desfigurada por las cosas que hacemos, pero la imagen de Dios Padre nunca se borra de nosotros. Siempre seguiremos siendo sus hijos amados. Llamar a Dios Padre hace que nos reconozcamos también entre nosotros como hermanos.
Dice, cuando recen entonces, digan, Padre, santificado sea tu nombre. El nombre es muy importante porque nos identifica como personas. Que sea santificado tu nombre significa que se debe mostrar que Dios es santo. Es lo que queremos mostrar. Nosotros queremos encargarnos de mostrarle al mundo que Dios es santo. ¿Qué significa esto? Santo, la palabra santo significa separado. Separado del mundo profano. Es distinto al resto del mundo que es profano. Por ejemplo, el santuario, que es el lugar sagrado, el lugar santo, es un lugar que está separado del resto. Cuando tú entras al santuario, te estás separando del resto del mundo. Bueno, en esta oración, cuando decimos santificado sea tu nombre, queremos decir que vamos a mostrar que eres diferente a todos los demás dioses que los hombres se han inventado. Esta santidad de Dios lo hace único, que lo hace único, es su identidad de ser amor y solo amor. Ningún otro Dios es como Él. Y esto nos invita a rechazar y a dejar los otros dioses falsos que quizás algunos cristianos siguen creyendo y sin quererlo. Si seguimos insistiendo en un Dios que es legislador, que es justiciero, que castiga, entonces este Dios no se distingue de aquellos dioses que hemos creado, aquellos dioses que se parecen a nosotros, que piensan como nosotros. Ese Dios que es solo amor es el Dios que nosotros queremos manifestar con nuestra vida. Ese es el santo, ese es santificado, es el nombre que queremos que sea santificado. Dice después el texto, que venga tu reino. Sabemos, ¿cierto?, que hay un reino viejo, caracterizado por la competencia. Hablamos tanto de esto, del imponerse, del dominar, de esclavizar, de este reino que se mueve por las guerras, por los abusos, por la violencia, por la explotación de los demás. Bueno, Jesús ha venido a comenzar un reino nuevo, un mundo nuevo, que es justo lo contrario de ese mundo antiguo. En este mundo que Cristo quiere instaurar, el grande no es el que domina, sino el que se pone al servicio del otro. Bueno, el Padre nuestro nos pone delante de esta elección que nosotros queremos hacer. Nos recuerda que pertenecemos al reino no de los lobos, sino de los corderos, no de aquel que devora la vida del otro, sino de aquel que dona su vida. Ese es el reino. Que venga tu reino quiere decir, danos la fuerza y la luz para ser nosotros también constructores de este nuevo mundo que tú has comenzado a instaurar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice. Cuando Dios dio el maná en el desierto a su pueblo, le enseñó a controlar la avaricia y el impulso de acumular. Les dice que no pueden acumular para el día siguiente, que cada uno tome lo que necesita para el día y ya está. Bueno, fue una gran enseñanza porque quería educar a su pueblo a contentarse con lo que necesitaba cada día. Pidiendo el pan de cada día, recordamos esta verdad de que los bienes de este mundo no son nuestros. Son un regalo de Dios. A Él le pertenecen. El Padre nuestro cuestiona nuestro criterio sobre el uso de los bienes de este mundo. El pan de cada día, fíjese que es un don y al mismo tiempo es fruto de nuestro trabajo. Él dice, nuestro pan de cada día. En el campo no crece el pan, sino que crece el grano de trigo con el cual hacemos el pan. Para que se convierta en pan, requiere el trabajo de los hombres. Esta oración nos recuerda la responsabilidad que tenemos en la producción de lo necesario para la vida. Así queremos vivir los cristianos. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿En qué consiste este perdón de Dios? Todavía tenemos la imagen, tal vez, del soberano que de alguna forma se ofendió por los que se atrevieron a desafiarle, transgrediendo sus órdenes, ¿cierto? Un Dios que en verdad no sabemos bien por qué, pero de alguna forma lo ofendí con lo que hice, o con lo que dije, o con lo que no hice. A veces tenemos esa mirada como infantil y errada de Dios. Y claro, y le pedimos perdón, porque sabemos que Él es bueno, pucha, y nos va a perdonar, y se va a olvidar, ojalá, de lo que hemos hecho. Pero pensamos como que si no le pedimos perdón, está como obligado a castigarnos. Como que no lo pensamos mucho esto, pero porque no nos calza. Esto no calza con la imagen de Dios. Pero por ahí tenemos ubicado, creo, el perdón de Dios.
Es una imagen errada del perdón de Dios. Ese es un Dios más bien ídolo, que se parece mucho a nosotros. Pero si fuera así, estaríamos nosotros llamados a perdonar solo a aquellos que reconocen su error, solo a aquellos que nos piden disculpas. En cambio, el Evangelio nos invita a perdonar a todos, como lo hace el Padre del Cielo, incluso a los que no le han pedido perdón. El pecado hace mal al ser humano, no a Dios. El pecado empobrece al que lo hace, destruye a las personas. El pecado nos convierte en bestias, nos embrutece. Y nuestra tarea, la tarea de la vida, consiste en hacernos semejantes a Dios. Bueno, el pecado es justo lo opuesto. Bueno, Dios no le va a agregar más mal a esto, si el mal ya lo hacemos nosotros. Lo que sí tenemos certeza es que el perdón de Dios precede al arrepentimiento del pecador. Dios lo realiza y lo primero que hace con su palabra, que es luz, que nos invita a transformar nuestra vida. Escuchar la palabra de Dios es un regalo para cambiar, para enmendar. También tenemos encuentro con otras personas que se interesan por nosotros, se interesan por el pecador y lo quieren ayudar de todas las formas posibles a entender que está haciendo daño a sí mismo, que está haciendo daño a los demás. Eso lo experimentamos. Hay gente extraordinaria que son verdaderos ángeles en nuestro camino que nos muestran cómo retornar a esa vida de gracia en Dios. Pero el pecador no es perdonado porque se arrepiente, sino que se arrepiente porque Dios ya lo ha perdonado. Lo interesante es cuando experimenta el perdón de Dios, decide enmendar el rumbo, decide cambiar de vida. Por eso el perdón no es una varita mágica que me toca, me perdona y ya está, sino que el perdón es el inicio del cambio. No se trata de pedir disculpas a Dios. Eso de hecho no aparece en los evangelios. Las disculpas se las tenemos que pedir a aquel que le hemos hecho daño. Cuando Dios perdona, nos arrepentimos y nos damos cuenta que hemos errado el camino. Entonces, la invitación a celebrar, porque sabemos que en el cielo hay una fiesta. Fíjense que dice el Padre Nuestro, finalmente, no nos dejes caer en la tentación. La traducción más correcta sería, no nos lleves dentro de la tentación o dentro de la prueba, no nos dejes ahí dentro. No es que Dios nos mande las pruebas, porque sabemos que no es así. Las pruebas tienen que ver con esas dificultades que tiene nuestra vida. Sabemos que en la vida hay momentos de dolor que son difíciles y hay momentos de éxito que también son difíciles. Las alegrías y también el dolor las llamamos pruebas, no porque Dios las mande, sino porque nuestra vida tiene esa fragilidad, tiene esa incertidumbre. Lo que le pedimos a Dios es que nos libre de aquellas pruebas, de aquellas situaciones de nuestra vida que nos asustan, de aquellas que no estamos seguros que con nuestra debilidad vamos a ser capaces de afrontar. Es una petición en definitiva de estar atentos para vivir siempre con la luz del Evangelio y desde ahí ir comprendiendo todo lo que sucede en nuestras vidas. Es mantener viva la conciencia de tener siempre un Padre que está a nuestro lado, sobre todo en los momentos difíciles. Jesús termina su enseñanza sobre la oración con una parábola que se encuentra solamente en Lucas. Muchas veces en el Evangelio Jesús nos invita a rezar, nos asegura que el Padre nos escucha y responda a nuestras oraciones diciendo pidan y se les dará. Y nos dice que le insistamos constantemente a Dios, que lo cansemos con nuestra insistencia. ¿Qué significa que la oración sea respondida por Dios? Pensamos que se trata de que Dios haga lo que le pedimos, pero la oración es respondida no cuando Dios cambia, sino cuando nosotros empezamos a pensar como Él, cuando empezamos a ver el mundo y las personas como Él las ve. Para llegar a esta sintonía con Dios, hace falta estar mucho con Él, perder mucho el tiempo con Él. Por eso Jesús dice que debe ser larga esta oración para que sea respondida. Insistan, insistan. Hace falta tiempo para entrar en sintonía con los pensamientos del Padre Celestial. Es difícil darle sentido a situaciones profundas de dolor, enfermedades, injusticia, soledad, muerte. ¿Cómo vivir esto en sintonía con Dios? Bueno, esto requiere
permanecer en un diálogo íntimo con Él para asimilar su pensamiento. Significa profundizar una y otra vez en su palabra. Significa hacer silencio largo ante Dios para entrar en sintonía con los pensamientos de Dios. Es entonces cuando recibimos el don de su Espíritu, de su vida misma. Cuando rezamos, su Espíritu actúa y puede manifestar en nuestra vida la presencia de la vida de Jesús de Nazaret. Es entonces cuando despertamos en este Espíritu, es entonces cuando nuestra oración ha sido verdaderamente escuchada.